récord en La Plata el año pasado, en Rosario. Así que imagínate, sería hermoso también traerte para un encuentro de mujeres, para que veas Me un poco encantaría. eso. Sí, vamos ya. Eso es en octubre. Vamos a empezar a trabajar para hacer la muestra y que puedas estar en un encuentro de mujeres y ver lo que es eso y hacer tu perfo, la perfo que quieras y compartir. Así que bueno, yo qué les puedo decir, estoy entre emocionada, atravesada. También tengo que decir que le escribí por Facebook a María y María contestó sin ningún tipo de, bueno, es código feminista, sin ningún tipo de corona, ni de altura, ni de, ¿no? Ella trabaja en museos muy importantes y nos contestó enseguida y acá está, ¿no? Eso también tiene que ver con esto de la sororidad y de hacer trama y de este feminismo comunitario que tenemos que construir en el arte, desde las prácticas artísticas, no tanto arte contemporáneo, no tanto mercado, sino una cosa horizontal, real, comunitario y preocupados por transformar las cosas. No quiero hablar más, la quiero dejar a ella. Si vos querés, María, desarrollar lo que quieras, contar lo que quieras, que más o menos estuviste trabajando con las chiquis, y yo después te hago preguntas, ¿te parece? Bueno, pues primero, hola a todas, a todos, a todos. Es un placer estar aquí esta noche para mí. Aquí ya son las 11 de la noche. Y bueno, pues la verdad es que es la primera vez, creo, que voy a estar así en un Zoom hablando sobre mi trabajo. Y bueno, creo bueno, que lo que ha llamado la atención sobre mi trabajo y lo que ha sido más llamativo es Queridas Viejas, ¿no? Sin duda, que es un proyecto performativo que empezó de una manera pues muy casual, como suelen empezar los proyectos, como con una intuición y un poquito ahí como de rabia, ¿no? Y bueno, pues me propusieron hacer una serie de conferencias para un grupo de mujeres que estaban todas ya como pasados los 50. Y entonces pensé, pues voy a hacerlo sobre la ausencia de mujeres en la historia del arte. Y justo había leído un libro, que a ver si lo tengo por aquí. Sí. Bien, había leído este libro, que supongo que lo conoceréis, aunque no está traducido al castellano, que es Old Mistresses, Women, Art and Ideology, de Rotsika Parker y Griselda Pollock. Y yo hasta que lo leí había vivido, aunque ya era feminista, pero estaba todavía como en Belén con los pastores, que se dice, y me pensaba que eso del feminismo en el fondo, aunque yo lo era, pero que bueno, pues que en el fondo éramos iguales y todo el mundo lo sabía, ¿no? No había diferencias. Pero resulta que cuando empiezo a leer este libro me doy cuenta que en la página 6 del libro Griselda Pollock y Rotsika Parker se preguntan ¿cómo es que Vasari en el siglo XVI, en las vidas de los más grandes artistas, pintores y escultores y arquitectos incluye mujeres, sin embargo Gombrich, ni Gombrich ni Jansson incluyen a ninguna? ¿Cómo es que los historiadores del siglo XX no incluyen a ninguna? Entonces cuando leí esa frase es como que caí del guindo así, ¡pam! Me di cuenta que yo me había leído la historia del arte de Gombrich en la Facultad de Bellas Artes de Madrid con 21 años, me la había tragado enterita y feliz de la vida además porque me había encantado y no me había dado cuenta de que no había ni una sola mujer, de que yo no tenía ni una sola referencia femenina, de ningún artista que hubiese querido ser artista antes que yo. O sea que de alguna manera, o sea, ese velo, que en el fondo el velo lo produce esa mirada patriarcal que se te pone y que no ves nada porque ves solo a través de ella. Y una vez que se te cae, te das cuenta de que todo lo que te han contado es solo una parte. Y entonces, bueno, pues me propuse para ese ciclo de conferencias, para esas señoras cincuentonas, traducir literalmente el título de Old Mistresses y lo metí en Google y en su día me dio Queridas Viejas, porque old es viejas y mistresses, amantes, queridas, queridas viejas. Entonces, bueno, ahí empecé mi proyecto, que todo esto empezó en el 2014 y
bueno, pues poco a poco he ido aumentándolo y ha ido creciendo. Empezó con 50 artistas, mujeres, que introducían el libro de historia del arte de Gombrich y poco a poco se hizo más grande. Y lo que tuve clarísimo desde el primer momento es que la narrativa de la historia del arte, que yo la imaginaba como si fuese una cosa lineal y muy sólida, había que hacerle hueco, y había que hacerle hueco para meterle las páginas que faltaban. Y entonces, pues nada, lo que hice fue, pues cogí mi cuchillo de cocina, el más grande que tenía en casa, y con este cuchillo lo que hice fue ir abriendo hueco a las páginas en el interior del libro. De manera que el cuchillo tiene como una doble función. Por un lado, herir esa historia y a través de la herida sanar, porque realmente es una herida que una vez que cortas y metes la página, en el fondo estás sanando un error. Y bueno, pues introduzco mujeres en la historia del arte de Gombrich, que sabéis que es un libro que es totalmente, que es la definición del canon, ¿no? Es como la extensión del Museo del Prado, la extensión de la National Gallery. O sea, lo que representan los museos, por ejemplo, en Europa, es lo que representa este libro. O sea, incluso el libro es todavía más radical que los museos, ¿no? Porque si te fijas en los porcentajes de participación de obras de exposición, de obras de artistas mujeres en los museos europeos, pues son unos tantos por cientos escasísimos, ¿no? Como en la National Gallery es un 0,8%, en el Prado es un 0,5%, creo que acaba de subir ahora porque han metido algún artista más. Y bueno, pues nada, yo me puse a buscar artistas, lo hice siguiendo las pautas que se impuso Gombrich, de manera que de alguna manera era como, yo quería seguir las pautas que se imponía Gombrich porque quería como poder silenciar a cualquiera que me dijera no, estas artistas no son suficientemente buenas para estar en este libro. Entonces, al seguir sus pautas, lo que decidí fue utilizar su mismo lenguaje, utilizar su misma técnica, que era meter imágenes siempre que se introducía un artista, hablar solo de verdaderas artistas y hablar solo de verdaderas obras de arte. Todo ello siempre corroborado por otras historiadoras. En este caso eran siempre mujeres, porque son las mujeres las que han estudiado a las artistas pues de la antigüedad, ¿no? A las artistas desde el siglo X. Entonces yo empiezo en el siglo X a introducir mujeres en el libro porque es a partir del siglo X que encontramos la obra de mujeres firmada, cuya autoría está autorizada, ¿no? Valga la redundancia. Y no quiere decir que no hubiera antes, lo que pasa es que no ha quedado ningún rastro de obra firmada de manera que puedas realmente afirmar, ¿no? Que esa obra es de una mujer. Y bueno, pues empiezo en el siglo X, que corresponde a la Alta Edad Media, y introduzco esta página, que es además de una paisana mía, de Zamora, que es una iluminadora, que ilumina un beato, que es una maravilla, el beato de Gerona. Fijaros qué cosa más increíble, ¿no? Y bueno, pues así... Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Es que es buenísima. Y continúo haciendo mi camino a través de los distintos capítulos del libro hasta llegar al siglo XX. Sigo en la Edad Media con 3 abadesas increíbles, es que son un flipe, que son Jutta de Ratisbona, que ilumina estos evangelios otonianos, que son de los más importantes que se conservan, o la increíble Hildegarda de Bingen,
que además de ser iluminadora y visionaria, era poeta y dramaturga y boticaria y, en fin, pues toda una personalidad. Decían que si hubiese sido hombre se la compararía con el mismísimo Leonardo da Vinci. Luego le sigue otra abadesa, en fin. Os voy a enseñar la obra de una escultora que es impresionante. Mirad. Esta es Sabina von Steinbach, que es una escultora medieval que es bestial, cuya obra está en las catedrales más importantes de Francia. Bueno, y así, pues, como os decía, yo continúo mi camino a través de los capítulos, salvo un capítulo, el número 13, que es, bueno, pues en el que están todos los grandes como pintores del Renacimiento, pues Fra Angelico espera que me pongo las gafas para no errar, pues Alberti, Ghiberti, Fra Angelico, Paolo Uccello. En este capítulo tristemente no puedo incluir a nadie, pero luego ya paso del capítulo 13 y me voy al 14, que sigue en el Renacimiento en el norte, y ya, vamos, me lanzo y ya no paro bueno, pues hasta que avanza, hasta el final del libro, que es que no sé cuáles enseñaros, la verdad, porque es que me gustan todas, pero esta investigación básicamente lo que ha hecho es, esta por ejemplo es la Roldana, que esto de aquí, que es una escultora barroca muy importante, española, en cuya casa vivo yo, que tiene una placa aquí en el edificio donde vivo. Judith Leyster, es la pintora holandesa. Y todas estas pues no estaban. Y son grandísimas pintoras y grandísimas artistas. La mayoría pintoras, la verdad, ahí encuentro pocas escultoras y muy pocas o cero arquitectas. Eso, ahí hay un tema de género muy radical en la arquitectura. Luego está Clara Peters, que Clara Peters fue la primera que expuso en el Museo del Prado, la primera mujer hace tan solo 3 años. Y bueno, pues es que no sé, están estas dos bodegonistas que me encantan. Una es María von Osterlich, la otra es Louise Moellon, francesa. Bueno, no sé, es que hay tantas. Aquí está Angelica Kaufmann. Mira, Harry Hosmer, y luego hablando de, por aquí ya por fin en el principio del XIX, Gombrich cruza el charco y se va a Estados Unidos, y esta es la primera artista afroindiamericana que tuvo proyección internacional. O sea que aquí creo que es una de las pocas ocasiones en las que introduzco a una artista no blanca. Que la verdad es que lo estaba comentando hace un momento con Keke, y es que meter a artistas que no sean de clase media y blancas es muy complicado, que se salgan de esta norma, ¿no? Que se salgan de este canon, porque como yo lo que he querido es que no me puedan rebatir que estas mujeres merecen su lugar dentro de la historia del arte, pues yo me he centrado en seguir el libro, ¿no? En seguir el libro de una manera muy, muy, muy estricta, ¿no? Muy estricta a la hora de lo que es seguir la geografía de los capítulos, que cada capítulo está muy enmarcado dentro de un contexto geográfico, no solo temporal, sino también Gombrich va dividiendo por zonas geográficas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el norte de Italia en esta época? ¿Qué está ocurriendo en Francia, en Inglaterra? Y entonces, claro, si sigues la temporalidad y la geografía, pues meter mujeres no blancas es muy, muy, muy difícil, si no imposible. Por eso hay un tema que a mí me preocupa un poco, que es que
que es lo que dice Griselda Pollock, ¿no? Que si realmente lo que hacemos las blancas es crear como una genealogía como crear otra genealogía femenina, ¿no? Igual que se creó una genealogía masculina de artistas blancos de clase media y heterosexuales, si yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? con este trabajo. Y entonces, pues procuro pedirle a la madrecita Audre Lorde que me ilumine un poco, porque cuando ella dice esa frase tan maravillosa de no puedes desmantelar la casa del amo con sus propias herramientas, porque lo único que haces es ofrecerle los frutos del patriarcado, ¿no? Y realmente no estás cambiando nada. Yo me pregunto hasta qué punto son las mujeres artistas fruto de este canon, ¿no? Y de este patriarcado, porque realmente hasta qué punto se podían ellas es ir por la tangente, ¿no? Porque aunque no recibían la formación, aunque no recibían la misma formación que los hombres y estaban llenas ¿cómo se dice?, de restricciones morales y restricciones sociales a la hora de crear, para ellas era muy difícil, ¿no? También escapar del canon, que era lo que en el fondo lo que se les exigía para entrar en las academias, pues para vender su obra, ¿no? Y demás. Entonces, ahí es cuando me acuerdo del cuchillo, ¿no? Y pienso que realmente el cuchillo lo que está haciendo es romper esa narrativa, ¿no? Y aquí es donde está la nueva herramienta. O sea, realmente las mujeres artistas no todas podían salirse del canon, porque realmente casi ningún artista se salía del canon, por cierto, o sea, muy pocas excepciones. Y lo que queremos contar, o lo que yo quiero contar con este proyecto es hablar de la posibilidad de contar la historia del arte de otra manera, ¿no? Y no solo la historia del arte, sino muchas otras historias. Como, bueno, pues abrir un poco los ojos a que las cosas no son exactamente como nos las han contado. Y bueno, pues no sé, ¿qué? Pregúntame algo. Bueno, ¿No está? la perdimos, como habíamos... La perdimos, ¿no? Sí. Te hago algunas preguntas que te fueron haciendo. Bueno, Karina te preguntaba quién pensabas que te podía rebatir, ¿no? Si tenías algún... Tal vez pues mira, los hombres, la mayor, o sea, la respuesta más corta es los hombres. Y muchos, al principio muchos me lo rebatían porque yo no tenía suficientes herramientas o no sabía lo suficiente como para decir no, afirmar que tenían que estar y que su calidad era excelente y que además los términos de calidad, ¿no? O sea, cómo se valora la calidad, o sea, quién pone los parámetros para saber qué es bueno y qué es malo, o qué es excelente y qué no. O sea, llega un momento dado que tú cualquiera, ¿no? Cuando vemos una imagen repetida muchas veces, la conocemos tan bien, la tenemos tan interiorizada, ¿no? Por ejemplo, pues mira, os voy a poner un ejemplo. Tenemos interiorizada esta imagen, ¿verdad? De Jean-Louis David, el Marat asesinado, que es una obra increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de haber visto esta imagen hubiésemos tenido interiorizada esta, que es una belleza absoluta de cuadro, que compró el Metropolitan pensando que era de David y que alabaron esta obra diciendo que era la obra de, pues eso, de un maestro, ¿no? De un genio, que la sencillez, ¿no? que representaba a la mujer de su tiempo y que era una obra absolutamente increíble, ¿no? Bueno, pues en una restauración, como suele ocurrir, y en un estudio se dieron cuenta de que esta obra no era de David, que se habían equivocado y que habían comprado una falsificación.
Y realmente era la obra de una chica que había sido alumna de David y que había presentado este cuadro al salón. Y los mismos críticos que lo ensalzaron y que hablaron maravillas de esta obra empezaron a decir que era artificiosa y que realmente era más lírica que poética y que bueno, pues que era un poco cursi, en fin. Lo que os quería decir antes con lo de la imagen es que si nosotras hemos interiorizado esta imagen y la hemos visto tantas veces como esta, no dudaríamos de que esto es una obra de arte, ¿no? Es una obra maestra. O sea, que realmente la construcción de las imágenes es algo que se va haciendo y que se va asentando como en esa especie de inconsciente colectivo a base de repetir y repetir y repetir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la Gioconda? Pues cientos, ¿no? O sea, ¿quién duda que la Gioconda es un retrato increíble? Yo he visto ya tantas veces mis páginas de Queridas Viejas que yo ya las he interiorizado. O sea, yo ya no entiendo el libro sin las páginas de las artistas mujeres y ya no entiendo la historia del arte sin esos cortes nuevos que yo le he metido, ¿no? Para mí son fundamentales. O sea, ¿cómo no está el mercado, esta obra de Rosa Bonheur dentro de la historia del arte? ¿No? Se titula La Feria de Caballos. Es un cuadro, a ver, que os digo la medida, está en el Metropolitan también, en el Met. Mide 2,50 de alto por 5 metros de largo. Es una pasada de cuadro. Pero igual que os enseño esto, os voy a enseñar, que es que no lo puedo evitar, porque es una maravilla, a una de mis pintoras favoritas, que es una florentina, que pintó Una Última Cena, que estuvo escondida y que estuvo perdida durante años hasta que una asociación de mujeres que se llama AGUA, que se dedican a la recopilación y a la recuperación de la obra de artistas en Florencia. Esta Última Cena pertenece a Plautilla Nelli, una artista florentina, la primera pintora de Florencia, que era una total desconocida hasta que la asociación feminista AGUA, Advanced Women Artists, se dedicó a recuperar su obra. Y esta obra, que también mide 7 metros de ancho, por fin ha sido restaurada y por fin se va a exponer, se está exponiendo ya en Santa Maria dei Fiori, que es donde estaba, pero en vez de estar escondida en el refectorio se ha puesto pues ahí, bien expuesta. Y bueno, pues eso es el trabajo que he estado realizando con Queridas Viejas. Y antes había realizado pues una serie de piezas feministas que poco a poco fui como... se fueron cayendo como las vendas, ¿no? de los ojos. Y bueno, pues el primer bordado que hice, que empecé a bordar bueno, no sé, de una manera un poco intuitiva, pero la primera pieza que hice, a ver si soy capaz de hacerosla ver. Ay, no sé, es que... Esperad, que tengo que poner... A ver, ¿cómo puedo ponerme yo? Ahí. Bueno, ya os lo he desvelado. No es así, es así. Joder, estoy fatal. ¿Lo veis? Bueno, es una obra, bueno, claramente es una reproducción del Saturno devorando a sus hijos de Goya.
Y bueno, pues a través de estas piezas empecé a, pues eso, a descubrir lo que era la técnica esta del petit pois, que es tremendamente útil porque es muy poderosa. Habéis visto los ojos, ¿no? Que también están bordados. Y estos son los ojos de mi marido. Y bueno, pues estuve viajando durante una temporada, fui a Yemen y me llamó muchísimo la atención pues solo ver los ojos de las mujeres, porque están veladas, ¿no? Y entonces, bueno, pues quise hacer esta máscara en la que eran los ojos de un hombre, como que pasaría, ¿no? Si fuese al revés, ¿no? Si solo a los hombres solo se les viesen los ojos. Y bueno, pues luego ha resultado ser muy útil porque, bueno, pues la he utilizado en alguna performance, me la pongo y bueno, pues realmente son como los ojos del patriarcado, ¿no? Aquí está. Y bueno, no sé qué más enseñaros, la verdad. A ver, espera, mira, os voy a enseñar un cuadro que hice para la performance en el Museo del Prado. A ver. ¿Cómo le doy la vuelta? Bueno, esta obra la presenté en el Museo del Prado, en la performance. Es una reproducción de un cuadro de Hilma af Klint, que supongo que conocéis, que es una artista sueca de principio de siglo, que es la que inició la pintura, bueno, la primera abstracta de la historia, anterior a Kandinsky. Y yo lo que hice fue meterle, que no sé si los veis, sí, los nombres de todas las artistas que yo introduzco en Queridas Viejas. Y bueno, pues esta pieza la presenté en el Museo del Prado cuando hablaba de Hilma af Klint, la desvelé durante la performance. Y bueno, pues fue un momento muy, muy emocionante, la verdad, porque sí llama mucho la atención el tema del tamaño, ¿no? Las obras de las mujeres, por lo general, se nos ha dicho que son pequeñas y que para nosotras lo adecuado es lo pequeñito y que es lo natural en una mujer. Y sin embargo vas rascando y te vas dando cuenta que a lo largo de la historia y desde hace muchos siglos las mujeres pues han tenido una libertad creativa y algunas la capacidad de expresarla y han sido capaces de mostrarlo en sus obras, ¿no? Y bueno, pues si me queréis hacer alguna pregunta más. Te preguntaban cuánto tiempo habías estado investigando para llegar a la performance de Queridas Viejas. Pues he estado, la verdad es que sigo. O sea, es un proceso que no para. Empecé en el 2014 y bueno, pues empecé, ya os digo que empecé añadiendo 50 artistas. Primero no introducía mis propios textos en las páginas, o sea, yo maquetaba la imagen y ponía un texto, ponía bla, 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 porque en ese momento yo pensaba que el canon había que destrozarlo por completo, que solo meter mujeres, pues en el fondo era seguirle el juego a Gombrich y a la historia del arte canónica y eso me daba mucha rabia. Y luego sí que es verdad que teniendo conversaciones con otras artistas y con comisarias, muchas opinaban que
de alguna manera, si yo no introducía textos al pie de las fotos de las mujeres, de las imágenes de las obras de las mujeres, igual que hacía Gombrich, pues que de alguna manera lo que estaba haciendo también era validarlas, ¿no? Y bueno, pues primero en esa investigación lo que hice fue buscar textos de otras autoras, ya fuese en blogs o en libros, y bueno, pues ponía la referencia de dónde lo había encontrado. Y luego ya más adelante me surgió la posibilidad de hacer una publicación muy chiquitita, muy reducida, de Queridas Viejas, no de libros intervenidos en la performance, sino de pues, una publicación bien hecha. Pues bien hecha me refiero a que a los libros de la performance, pues como está el cuchillo de por medio, a veces se desmontan y se cae alguna hoja o corto de más y se me va un poco la mano con el cuchillo. Y esta publicación, como había que abrir los libros, desencuadernarlo y encuadernarle dentro de las páginas nuevas, pues me parecía que después de todo ese esfuerzo enorme que merecía que yo hiciese el esfuerzo de escribir, ¿no? También mis propios textos sobre las artistas. Entonces, pues ahora las páginas están hechas de textos míos también, todas. Y eso, claro, hizo que la investigación tuviese que ser un poquito más en profundidad, aunque no son muy largos los textos, pero bueno, pues yo tampoco soy, yo soy artista, tampoco soy escritora, entonces para mí esta parte fue bastante difícil, la verdad, porque, bueno, pues está, por ejemplo, esta de aquí es Teresa Díez, que es una muralista española, cuyos murales también se encuentran en Zamora, y bueno, pues yo lo que hago es escribir como pequeñas bibliografías y textos relativamente personales de lo que a mí me parecen las obras o por qué yo considero que son importantes. Claro, aquí como que es que yo tampoco quiero ser historiadora, entonces hay un término medio un poco raro, ¿no? Porque por un lado parece que voy de historiadora, pero si lees los textos, pues se nota claramente que no. Pero bueno, aquí yo estoy muy orgullosa, la verdad, de este trabajo y me ha enseñado mucho, sobre todo, porque creo que lo más valioso que me ha enseñado, mirar esta ilustración, qué alucinante, siglo XIII. No, perdón, siglo XIII. Creo que me estoy equivocando, creo que es el XIV. ¿No? Sí, siglo XIV, Francia. Bourgot-Lenoir. Recuerda a los, no sé, a las ilustraciones de los años 70, ¿no? Del sexo femenino. Es flipante, me encanta. Esto es un librito así chiquito, el libro de las horas, que se conserva en el museo en París y es de una artista francesa que se llama Bourgot-Lenoir. Me estaba leyendo por ahí que ¿dónde se consigue el libro? Pues muy mal, no se consigue. No, es que es complicado porque, a ver, los libros de las performances se venden. Después de una performance, si alguien lo quiere comprar, está a la venta. Y la edición, que son solo 7 ejemplares, pues es que es un poco cara porque está hecho todo tan artesanalmente y tan que bueno, ahora con el COVID ahí están, la verdad, están ahí. Pero bueno, espero algún día vender alguno. Pero sí me encanta. A ver, el problema de no poderlo editar de una manera más democrática y con un precio lógico es que yo no tengo los derechos del Gombrich. O sea, yo aquí en el fondo pues estoy rozando la ilegalidad, ¿no? O sea, yo estoy interviniendo en una obra terminada de un autor que tiene unos derechos
Luego tienen derechos la traducción al castellano también, originalmente se escribió en inglés. Y luego además está el problema de que aunque consiguiese todo, pues los libros de imágenes son carísimos de producir, con lo cual, pues aunque ha habido alguna editorial que ha mostrado interés, pero claro, hacen números y entonces se echan las manos a la cabeza y no te vuelven a llamar, básicamente. Pero bueno, yo sigo interviniendo en libros. Y cuando alguien se pone así un poco nervioso, les digo, "Bueno, no pasa nada, no os preocupéis, si solo he intervenido unos 30 o así. Los demás Gombrich están todos intactos, no tienen mujeres, tranquilos". Perdón, me pareció muy interesante, además de esto último, que se relajen, que todo el resto conserva todavía su patriarcado. Me pareció muy interesante cuando contaste que parte de los textos los fuiste sacando de diferentes lugares, o sea que en un punto también se vuelve una muy coral, digamos, la Sí, obra. eso fue una fase. Luego ya no. O sea, luego la verdad es que era muy incoherente, ¿sabes? Al final, porque no incoherente, como que había demasiadas voces y era demasiado coral. O igual fui yo demasiado yo, y lo quise hacer yo, no lo sé, la verdad, también todo eso es posible. Pero para mí fue un ejercicio, súper, me enseñó mucho, la verdad. Me enseñó mucho a todos los niveles, ¿no? A un nivel más personal también de mis propias limitaciones y, y luego pues que me obligó a estudiar y me obligó a aclarar las ideas y eso es un ejercicio que está muy bien, la verdad. Lucrecia Enrique te hace una pregunta que ya la reiteraron acerca de la desaparición de las obras o de las pintoras, si te has encontrado mucho con esa situación de desapariciones. Un montón. Hay muchísimas artistas, de hecho la mayoría diría yo, cuyas que se sabe pues porque han dejado, no sé, han dejado listados de obras o hay constancia, ¿no? de artistas muy prolíficas, pero que luego el catálogo de obras que se conserva de ellas es pequeñísimo, ¿no? Hay muchísima obra de mujer, de artistas mujeres muy mal conservada, por varias razones. Una, porque tenían un menor acceso al aprendizaje y por lo tanto a los conocimientos pictóricos, que es lo que permite que una obra, sobre todo las obras más antiguas, que se conserven, ¿no? O sea, cuanto mejor hecha esté, mejor llega a nuestras manos, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro que el valor de las obras hace también que se conserven, ¿no? Entonces, las obras de las mujeres se empiezan a revalorizar ahora. Hasta hace poco es que no tenían un valor económico, con lo cual tampoco había un deseo ni de conservarlas, ni de coleccionarlas, ni de nada, ¿no? Con lo cual muchas se han perdido. Y fíjate que precisamente decía Jane Fortune, que fue la creadora de AGUA, que es esta asociación de mujeres que se dedican a recuperar y a restaurar para luego exhibir obra de mujeres artistas en Florencia. Ella decía, Jane Fortune, la fundadora, si incluso la obra de Artemisia Gentileschi la hemos encontrado en los desvanes del Palacio de los Uffizi totalmente deteriorada y destrozada, o sea, si la de Artemisia Gentileschi, que era tan conocida en su día y tan conocida a día de hoy, si esa obra se ha deteriorado, o sea, ¿qué no habrá pasado con las menos conocidas, ¿no? Con lo cual, realmente hay un problema ahí que viene muy de fondo, ¿no? Porque a las mujeres, a las artistas se las ha ido borrando de la historia muy inmediatamente, o sea, al poquito de morirse, ¿no? Se las iba olvidando. Entonces, por ejemplo, hay una autora del 18 francesa
que se sabe por catálogo que tienen muchísima obra, no se conserva prácticamente nada de ellas. Se conservan referencias, algún grabado, alguna copia de sus obras, un par de autorretratos y poco más. O esta holandesa Micaelina Bautier, que se sabe positivamente que pintó una serie de cuadros dedicados a las estaciones del año que están en paradero desconocido. Hay muchísimas obras y luego las autorías, las atribuciones, ¿no? Atribuciones a hermanos, a maridos, a parientes, a cualquiera realmente, porque la excelencia es masculina. Entonces, cualquier obra que sea muy buena se duda de su autoría, ¿no? Y se piensa que es la autoría de un hombre. De hecho, las primeras artistas que os he enseñado, que son las de la Edad Media, que firman como mujeres, o sea, que firman con nombre de mujer y que firman como pintora y sierva de Dios, o Teresa Díez, yo lo hice, aún así se duda de la autoría. O sea, aún así los expertos dicen, no, fue un hombre que se equivocó y firmó con el sufijo X de mujer en latín. Es como, perdona, o sea, cuando firma un nombre, lo lógico sería que una mujer se equivocase y firmase como un hombre. Sin embargo, las firmas de los hombres no se duda que sean de hombre, ¿no? Nadie pone en duda que haya sido una mujer que se ha equivocado y ha firmado como un hombre, ¿no? Que tendría más sentido, puesto que sabían menos latín. Bueno, esas cosas interesantes, ¿no? De que se va repitiendo, ¿no? ¿Qué pasó con Keke? Desapareció. Sí, está ahí intentando volver. Ay, que no se quedó igual sin cobertura o algo. Sí, algo pasó con su conexión a internet. Bueno, creo que eso me parece como, yo me quedo callada porque a veces me sorprende, ¿no? Tener que estar teniendo estas conversaciones, pero efectivamente yo creo que podemos escribir una historia del arte paralela con las obras de arte que se le han adjudicado a parejas, hermanes, amantes o mismo que se han escondido por detrás de un... Bueno, simplemente autores diferentes. O sea, por ejemplo, la obra de Judith Leister se firmó, se falsificó la firma para que fuesen obras de Frans Hals, que era un contemporáneo y amigo de Judith Leister. Y sus obras se vendían. ¿Y por qué se hacía? Porque se vendían más caras, porque había un marchante espabilado que sabía que si falsificaba el anagrama, pues obtendría 3, 4 o 5 veces más el valor del cuadro que si fuese de Judith Leister, ¿no? Entonces, pues la avaricia, ¿no? Tal cual, siempre el mercado en medio. Sí, el mercado siempre en medio, porque cuando las mujeres no se las deja pintar desnudo, pues en el fondo es para que los pintores tengan menos competencia. O sea, todos esos revestimientos morales de no les vamos a dejar pintar desnudo y mirar desnudos porque pobrecitas, ¿no? Igual les sienta mal y se ponen enfermas, ¿no? Solo de ver un cuerpo desnudo, vamos a protegerlas. En el fondo es protejámonos que pintan muy bien, no vaya a ser que nos quiten nuestro mercado, ¿no? Te hago una pregunta yo. ¿Hay algún artista de las que hayas investigado que te haya llamado especialmente la atención, su historia, de dónde proviene, esto que hablábamos también de pues mira, la verdad es que yo creo que la artista que más me ha llamado, bueno, todas, pero sí que este trabajo nace en concreto por una artista que es Suzanne Valadon, que si quieres puedes mostrar en mi web. Hay un proyecto que se llama Nu à la palette, que es desnudo con paleta, y esta artista es Suzanne Valadon. Mira, es esta imagen. Yo vi por primera vez este dibujo de Suzanne Valadon y me quedé absolutamente clavada con él. Era un dibujo chiquitín en Old Mistresses y
y se titula Desnudo con paleta. Entonces empecé a interesarme por Suzanne Valadon y me di cuenta de que era una grandísima pintora que había sido modelo para los grandes pintores, pues estos del París de principio, pues del siglo XIX, ¿no? Estos pintores pues como Cézanne o Renoir o Puvis de Chavannes. Y bueno, pues yo al ver ese dibujo quise hacerle un homenaje a Suzanne Valadon. Bueno, esta pieza no está subida, pero es un vídeo en el que yo entro también de espaldas siempre dentro de la imagen. Y bueno, me coloco, si bajas, casi mejor enseña el dibujo de Suzanne, o sea, hacia arriba, perdón. Ah, no. Ahí. Deja este dibujo. Ella, bueno, pues al ver este dibujo empecé a tirar del hilo y me enteré pues de la historia de Suzanne Valadon, que es fascinante, ¿no? Ella se escapa de casa con 15 años o 16, se mete en un circo, se dedica al funambulismo y un buen día se cae de la cuerda floja y se pega un tortazo que, vamos, que no se mata de milagro. Y como era una mujer muy guapa y tenía un cuerpo maravilloso, sus amigas le dicen, pero Suzanne, ¿qué haces? Subida a la cuerda floja? Vete a esta plaza de París que ya verás cómo te contratan como modelo. Y entonces ella se va la contratan como modelo y se dedica a ser modelo de todos estos grandes pintores. Y en un momento dado, Toulouse-Lautrec ve una carpeta de dibujos que lleva ella y los mira y se queda alucinado, ¿no? Con la calidad excelente de los dibujos de Suzanne, que son pues como ¿no? Bestiales. Y le dice, pero ¿tú qué haces posando como modelo? Si tú lo que eres es una pintora alucinante, dedícate a la pintura. Y entonces, pues nada, a partir de ese momento ella se dedica a la pintura, pero nunca consigue quitarse el San Benito de que es una pintora, de que es una modelo, ¿no? O sea, ella, a pesar de ser una grandísima artista y muy importante en su día, que dentro de lo que es el marco del postimpresionismo, ella nunca consigue quitarse esta como lacra, ¿no? De que ella es la modelo de. Por eso ella se autorretrata de esta manera, ¿no? Y jocosamente lo llama desnudo con paleta, ¿no? Que es como que a pesar de que yo esté pintando, siempre me van a ver como la modelo de todos estos artistas, ¿no? Y bueno, pues es real, ella es, yo creo que ella ha sido el motor que me ha impulsado a mí a hacer este trabajo. La obra de Suzanne Valadon, buscarla en internet, me encanta, o sea, me gusta muchísimo cómo pinta, es la referencia que yo hubiese querido tener, ¿no? Como cuando yo estudié en Bellas Artes en Madrid, pues es esa pintora, yo estudié pintura y es la referencia que me hubiese gustado tener, ¿no? Y de hecho el libro ese que os hablaba de la pequeña edición de libros editados así como con mucho mimo por unas encuadernadoras y por mí, está dedicado a Suzanne Valadon, precisamente. Pero bueno, está lleno de historias fascinantes y maravillosas. Son, no sé, pues Hilma Klint, el cuadro este que os he enseñado que hizo la reproducción, tiene una vida y una obra de no creer, o sea, es flipante. Era visionaria y todo esto está en contacto con unos seres supraterrenales porque estaba muy metida en todo el tema de la antroposofía y bueno, pues tiene un cuerpo de obra brutal, de cientos y cientos de obras. No sé si sabéis que expuso en el MoMA hace 2 años, en el 18, en el otoño del 18, y ha sido la exposición más visitada de la historia del museo. Nunca, jamás antes el museo había recibido tantas visitas como la exposición de Hilma Klint, que se llama
que se llamaba Paintings from the Future, me parece, Pinturas desde el futuro, en el que ella había visualizado un templo donde mostrar sus obras que tenían la forma exacta del Guggenheim de Nueva York. Perdón, había dicho antes el MoMA, pero expuso en el Guggenheim. Y bueno, Hilma af Klint es fascinante. Y claro, todas estas nos pillan más cerca, porque estoy hablando principio del siglo XX, final del XIX, Suzanne Valadon, principio del XX, o Hilma af Klint, que es principio del XX. Y a ver qué dicen por ahí. Sí, Clara Peters es maravillosa, totalmente de acuerdo. Y bueno, pero lo chocante es cuando llego al siglo XX y es que en el siglo XX es bastante gracioso porque, bueno, no tiene ninguna gracia, la verdad, pero cuando Gombrich terminó el libro en su día, en la primera edición, terminó en el capítulo 26, 28. Por favor. No estoy. Termina el libro al final del siglo, o sea, al principio del siglo XX, ¿no? Se queda como en los años 20, 30. Y entonces ahí tiene la desfachatez de decir, no existe realmente el arte, no hay más que artistas, esto es, hombres y mujeres favorecidos con el maravilloso don de equilibrar formas y colores hasta dar en lo justo, hombres y mujeres. Y entonces ahí termina el libro, pero 15 años más tarde añade un capítulo, que es el capítulo 28. Y entonces después de ese último párrafo, ¿no? No hay más que hombres y mujeres, que lo dice aquí al final del capítulo 27, querrías pensar que cuando empieza el capítulo 28 ibas a encontrar mujeres. Pues tampoco. Y entonces, pues eso, en el siglo XX ya te choca todavía más, ¿no? Que no haya absolutamente ninguna. De hecho, hay un galerista que me decía, bueno, no hay mujeres, pero está Kahlo, ¿no? No, pues Frida Kahlo tampoco estaba. Bueno, por supuesto, tampoco estaba Georgia O'Keeffe, que mirad qué bonita queda esta página, ¿eh? Por eso digo que queda mucho mejor el libro con la intervención que sin ella, porque esta doble página es preciosa, ¿no? Brancusi con O'Keeffe. Bueno, pues eso. Te hacen algunas preguntas sobre la actualidad. ¿Cómo ves vos, digamos, la paridad entre hombres y mujeres? Te preguntan un poco por lo que es el mercado en España. Pues el mercado en España es un desastre. Bueno, vamos a poner los museos. La mayoría de los museos, los porcentajes de participación de obra, de exposiciones de mujeres artistas está por debajo del 25% por regla general. En las ferias, en la Feria Arco, por ejemplo, que hay una asociación de mujeres en las artes visuales que tiene un observatorio que se dedica a hacer recuento aquí en España de participación. Y el porcentaje de participación de mujeres artistas en la Feria Arco, de mujeres españolas, es del 5%. O sea, 5 de cada 100 artistas son mujeres españolas. En total creo que es un 24 o 25% de participación de mujeres, de las cuales el 20% son extranjeras. Y bueno, pues eso, la paridad brilla por su ausencia. ¿Y vos crees que hay algún país que esté un poco más avanzado en eso? Es otra pregunta que te hacen al chat también. Pues bueno, yo por lo que he visto en el Reino Unido van un poquito más avanzados, pero se nota sobre todo en museos, bueno, pues como la Tate, que sí que es verdad que llevan haciendo un enorme esfuerzo, especialmente en Tate Modern, por visibilizar la obra de las mujeres desde hace unos años a esta parte, un gran esfuerzo. En Tate Britain pues hay bastantes obras de mujeres expuestas, por supuesto en la National Gallery no, para nada,
según te acercas al siglo XX, hay países donde hacen un esfuerzo, pero bueno, pero aún así estamos muy, muy lejos de la paridad. O sea, hay lugares puntuales donde sí, que lo cumplen, pero bueno, son lugares puntuales que yo creo que hay que darles mucha, no sé, pues, animarles mucho a que sigan para que los demás tomen nota, ¿no? Y luego, por otro lado, en España, no sé allá, pero en España tenemos una ley de igualdad, que hay un artículo específico que se refiere a las artes y bueno, pues que exige una serie de... que exige paridad, incluso hay veces que no exige paridad, sino que exige un 40-60, pero que tampoco se cumple. Tampoco se cumple porque no hay un mecanismo de momento, no hay un mecanismo punible, ¿no? O sea, que ponga multa para que se cumpla. Y quizá sería una de las maneras, ¿no? No sé, la ley de cuotas, o sea, lo de las cuotas, pues hasta que sea una cosa normal, yo estoy a favor de cuotas. Y cuando alguien dice, por ejemplo, que yo me he encontrado con algún artista que me ha dicho, bueno, pero es que la ley de las cuotas es que no, es que el arte tiene que trascender y el arte no son cuotas, el arte es otra cosa. Y yo les miro como diciendo, pero ¿piensas que el arte que producen las mujeres no trasciende y no tiene y no llega a ese nivel? ¿O qué está pasando? O sea, como que cuando se exige que haya más mujeres, se duda de la calidad de la obra de las mujeres. O sea, no se dan cuenta de que el pastel tiene una serie de porciones y que hay que repartir. Y que si a ti te tocan 2 trozos de tarta, me tendrás que dar uno, ¿no? Porque esto es así. Y que si hay muchos cuadros de hombres en las paredes, pues habrá que descolgar unos para colgar otros. O sea que claro, que es que perder tu silla duele, pero no tenerla también. Claro. Y que también el canon está establecido a partir de determinados criterios que se manejan del otro lado, así que ¿por qué tendríamos que siempre sostener esos mismos criterios, ¿no? Para Bueno, producir. claro, por eso yo al principio de este proyecto, cuando no incluía textos y ponía bla, 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 y pensaba que todo en el fondo, que había que desmantelarlo por completo, quiere decir que el canon no solo se rige por unos principios estéticos, es que también regula qué tipo de obras. O sea, si analiza, claro, he analizado tantas veces el Gombrich, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI este libro se siga vendiendo, se siga agotando en la editorial y en las bibliotecas y en las librerías y siga los parámetros que estableció Vasari en el siglo XVI? O sea, ¿cómo puede ser que un libro que solo mira a la escultura, a la pintura y a la arquitectura siga siendo el paradigma de lo que es la historia del arte? O sea, aquí es que no solo faltan las mujeres, es que faltan un montón de cosas, o sea, faltan otras disciplinas, otras culturas. O sea, ¿quién ha decidido que solo la pintura, la escultura y la arquitectura es arte? ¿No? O sea, empezando por ahí. O sea, es que el pastel o sea, lo que puede salir de ahí, de esa caja de Pandora, es que es todo, ¿no? O sea, es en el fondo, no sé, creo que yo por eso expuse unos bordados en el Museo del Prado, porque en el fondo yo soy pintora, pero me daba tanta rabia exponer pintura ahí. O sea, pensaba, aquí hay que exponer algo que en el fondo esté reivindicando otras maneras de hacer, ¿no? No sé si quieres puedes mostrarles en mi web, que está Habitando ausencias, que son las piezas que expuse en paralelo a la exposición que hubo de
de Lavinia Fontana y Sofonis Banguisola en el Museo del Prado en el otoño pasado, terminó en febrero de este año. Está ahí en Queridas Viejas habitando ausencias, exacto. Estas son las piezas. Esta pieza es un bordado que presenté así, de espaldas. Y si bajas a la siguiente imagen, lo que hice con... No, me fui. No, es que tienes que... Eso, tienes como que ahí. Esa de arriba era Sofonis Banguisola, esta es Lavinia Fontana, son unas reproducciones de sus autorretratos. Y si bajas más dentro de este proyecto están las obras... Ahí. Esa que asoma por ahí. Bueno, pues las piezas se presentaban así, dadas la vuelta. Y bueno, pues si querías verla realmente tenías que hacer un esfuerzo, ¿no? Que era un poco una metáfora bueno, pues del esfuerzo que hay que hacer para ver la obra de las mujeres artistas, ¿no? Que está ahí, pero que la tienes que buscar, ¿no? O sea, no se presenta tal cual. Y bueno, pues yo de alguna manera, al darle la vuelta, negaba mi trabajo, ¿no? Igual que se ha negado el trabajo de las mujeres artistas a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y bueno, pues estaba el espejito en el otro lado que te permitía ver la imagen no entera, ni siquiera, o sea, tenías como que empezar a mover la cabeza para arriba y para abajo para intentar buscar la imagen completa. Y bueno, pues eran unas obras eso que requerían un esfuerzo, ¿no? Por parte del público y también un entender qué demonios hacían unos bordados en el Museo del Prado. O sea que... Y la verdad es que fue muy bonito porque muchas mujeres, obviamente se establece una relación enseguida como íntima, ¿no? Con cualquier persona que cosa, que... Porque en el fondo o sea, el bordado está desprovisto, ¿no? De cualquier tipo de jerarquía artística, o sea, no se considera arte ni siquiera. Porque, y esto es el caso de muchísimas artistas mujeres, ¿no? Que han creado desde un ámbito doméstico, fuera de la escena pública, donde ni siquiera, que ni siquiera se consideraba arte, ¿no? O sea, estaban fuera de los lugares donde se tomaban las decisiones, donde se establecían las jerarquías, donde lo que era la jerarquía del arte, donde se establecían el canon, donde se establecían los parámetros de lo que era de lo más elevado o lo menos, ¿no? Y la aguja siempre, pues por supuesto, la gran olvidada, ¿no? A partir del momento en el que en la Edad Media los gremios expulsan a las mujeres, sobre todo en el Renacimiento, expulsan a las mujeres de los gremios y se quedan en manos de los hombres, el bordado se convierte en una actividad doméstica no comercial, ¿no? Con lo cual ya, o sea, se aleja totalmente de la esfera de lo público y totalmente de la esfera de lo que es el arte, ¿no? Con A mayúscula. Funcionaron muy bien estas dos piezas, la verdad. Bueno, a ver, estoy tratando de ver en el... Permiso, dejo de compartir pantalla si puedo acceder al... A ver, te dice Gabriela Lack, María, la decisión de que la performance fuera acuchillar el libro de Gombrich con un cuchillo jamonero es una estrategia muy simbólica. Hay que acuchillar la historia del arte para hacerle lugar a las mujeres. Cuando conocí tu performance y se la mostré a mis alumnas, fue unánime el deseo de repetir la acción. Eso es algo que se repitió mucho en el... Qué bueno. Y también pues yo animo a que cojáis cuchillo y que le metáis una tajada
y añadáis páginas, da mucho gusto. La verdad es que creo que también, fíjate, una cosa que es parte del por qué la performance gusta mucho también, es porque no arranco nada. Y entonces, que no digo que no habría que arrancar, o sea, que alguna página se podría arrancar sin problema. Pero bueno, como se trata de sumar, ¿no? No de restar. Entonces se trata de hacer una guerra aparentemente pacífica, ¿no? Pero sí, lo de que no arranque tranquiliza mucho a según qué sectores. Yo acá noto en el chat algo que me parece interesante, cómo lo vivimos como un hecho muy pedagógico, ¿no? O sea, siempre queriendo replicarlo en los institutos de formación. Hay algo en tu obra que queremos replicar constantemente quienes damos clases en nuestras clases. Me parece como muy lindo eso, de que nos produce una fuerza muy grande como hecho pedagógico, tal cual. Es un poco lo que vos decís. Hay una incisión, no hay no hay un asesinato, hay solamente una incisión para hacer introducir. Hay mucha gente que también te está planteando esto de que, bueno, que dentro de esos tejidos tendría que haber otro tipo de hojas. Hay muchas propuestas también a cómo podrías hacer para que se pueda editar. Realmente es como, hay mucha necesidad de que esto se pueda replicar y se pueda acceder a una copia, pero me parece que bueno, tiene... una posibilidad de editar es conseguir conseguir derechos para hacer mis páginas y que luego ya cada uno se las meta en su libro. O sea, esa es una posibilidad. Digo, para que sea como legal, ¿no? Y poderlo vender y poderlo, o sea, como... Eso sería bonito, sí. Desde luego. Y luego ahora lo que últimamente, que todavía no me he puesto a hacerlo, pero que lo voy a hacer, es que voy a empezar a introducir bordado. Porque la primera vez que hice la performance, que fue un ciclo de 3 conferencias, hacía como un trenzado con mi trabajo, con la historia del bordado y la historia de las artistas dentro de la historia del arte. Y el otro día, precisamente, me di cuenta de esas cosas que tienes delante de los ojos, pero que a veces no ves, y es que en el capítulo que yo empiezo a meter artistas, que es el capítulo 8, Gombrich incluye una pieza de arte secular textil, que es muy importante, que es el tapiz de Bayo, que es la única pieza de textil que mete, porque a partir de este momento es como que el arte textil se industrializa de alguna manera, como os decía, los gremios pasan a manos masculinas y lo que es la producción como más manual se queda en manos femeninas, con lo cual no entra en el libro. Pero como yo hice, como os decía, en esas conferencias hice la historia del bordado entretejida, que es con este libro maravilloso de Rodsika Parker, no sé si lo conocéis, que se llama La puntada subversiva, The Subversive Stitch. Pues es un libro que hay que leer, que habla de la feminización de la mujer a través del bordado. Y entonces voy a ver si introduzco páginas nuevas con bordados. No sé si voy a poder introducir en todos los capítulos, pero bueno, es algo que me he propuesto hacer, de meter bordado también. Y entonces ahí ya empezaré a abrir un poquito más el espectro de técnicas, por lo menos, ¿no? A salirnos un poco de lo que es el Vasari para entrar en otra cosa un poco más contemporánea, no sé. Puesto que Gombrich en el fondo me está dando la pauta en el capítulo 8, o sea, es que me lo está poniendo en bandeja. Claro. Jessica Gallegos, que es de Río Gallegos, te cuenta que en Latinoamérica es una discusión viva. Los tejidos ligados a nuestros pueblos originarios han sido considerados artesanía por mucho tiempo.
lejos de lo que la aculturación significó. Eso es como, sí, una deuda bastante pendiente. Bueno, volvemos de nuevo a lo que decíamos en un principio, ¿no? No deja de ser que hay 3 categorías que son consideradas arte y quedan afuera un montón de otras prácticas que son tal vez igualmente artísticas, no sé cómo decirlo. Absolutamente, absolutamente, pero claro, porque el problema es que bueno, a ver, el problema serán muchísimos problemas, ¿no? Pero realmente la academia en el siglo XVIII, o sea, la fundación de las academias, ¿no? A partir del XVIII sobre todo, y cómo se establecieron la jerarquía de las artes, echó radicalmente a cualquier cosa que no fuese, que no siguiese ese dogma, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego entre todos tendríamos que como que cambiar ese paradigma, ¿no? E introducir otras expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, las mantas de los navajo norteamericanos, de los indios, que eran por cierto, no eran los navajo, eran las navaja, porque eran ellas, eran las mujeres las que lo hacían. No solo se les ha quitado el sexo, sino que además se les ha como convertido en un anonimato masculino, ¿no? Los navajo. Bueno, pues es que hay un montón de artistas norteamericanos del pasado, el expresionismo abstracto, que se basaban en estos diseños realizados por las mujeres navajo. O sea, ¿qué obra es más obra de arte? ¿La realizada en textil originalmente o la reinterpretación que ha realizado uno o una artista como más normativo, ¿no? Hay mucha tela que cortar aquí. Es un tema muy interesante. Sí, otra pregunta que te hace, que te cuenta también Carmen Roger, te dice que en Argentina tenemos el Salón Nacional, una línea de arte textil. ¿En España existe? Pues apenas. Ahí sí que es verdad que hay personas que les interesa mucho y que organizan bienales y demás, pero apenas. Yo creo que es algo que poco a poco se está abriendo, entre otras cosas porque el mercado se está abriendo al arte textil, porque empieza a haber una demanda. Entonces, por ejemplo, este año en la Feria Arco, pues había bastantes más piezas textil de lo normal y de lo que estamos acostumbrados a ver. Ah, claro. Me nombran la Bienal de Arte Textil, que ahora se me fue el nombre, de Portugal. Ay, no lo sé. Cotextil, ese es el nombre. Bueno, dicen también, ¿no? Que acá está el Salón Nacional, pero no necesariamente tiene representatividad. También te recuerdan el tema de los artes textiles precolombinos de Perú y Bolivia, que están hechos por generaciones continuas de mujeres, tal cual. Ahí en el arte textil hay un trabajo ancestral de mujeres y también un trabajo comunitario, ¿no? Que es, bueno, por ahí la práctica que más defendemos nosotros del arte. Totalmente. De hecho, yo ahora, por ejemplo, en el confinamiento he estado trabajando en una pieza textil. Esto ha sido lo que he estado haciendo, que fíjate que mientras lo bordaba, como estaba sola, pues lo que más pensaba era cuando de niña veía en la calle donde vivía en Madrid, había una zona de casas de gente muy sencilla y bastante humilde, y entonces salían a coser a la calle
como pasa en los pueblos, ¿no? Que cada vez pasa menos, pero como pasa en los pueblos, que salen las mujeres a coser a las puertas de las casas y se reúnen. Y yo mientras cosía en el confinamiento pensaba, jo, cómo me gustaría tener ahora mismo unas cuantas vecinas con las que coser y conversar a la vez, ¿no? Porque sí que es verdad que hay determinadas partes de la labor que sí que puedes hacer mientras conversas, ¿no? Y eso es algo pues muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, pues que me hubiese encantado no coser sola. ¿Querrías contarnos un poquito de tu trabajo? Estoy intentando compartir. ¿Estás intentando meterte en la web? Sí, estoy Pues tratando de... no pasé el confinamiento aquí en el estudio, y entonces, pues antes de, justo cuando ya anunciaron que nos confinábamos, pues se llama Mi Mortaja. Ahí. Recogí esta pieza que vais a ver ahora si abre y que es... y que la empecé en 2013, la he ido trabajando por fases y es una reproducción libre de una obra del Greco que, si te quedas en esta primera de momento, es una reproducción libre de una obra del Greco que se titula El entierro del conde de Orgaz, que se encuentra en una capilla, en una iglesia en la ciudad de Toledo, que entonces, bueno, pues en el siglo XVI era la capital de España y el Greco pues vivía ahí. Y hizo este cuadro que representa el momento en el que San Esteban y San Agustín se abren los cielos y bajan y cogen el cuerpo muerto del conde de Orgaz para enterrarlo. Entonces se llama El entierro del conde de Orgaz. Y a mí me fascina esta obra desde siempre, y en su día decidí plantearme un reto que era... la tesis era una artista es capaz de reproducir una obra de arte según sus estados de ánimo. Entonces me puse a abordar, si bajas a la siguiente imagen, me puse a abordar las fechas de cada día del año 2013. Entonces cada día elegía un color según mi estado de ánimo. Entonces, bueno, pues se suponía que después de un año de bordar fechas, que bordé las 365, pues que habría culminado la obra y habría conseguido reproducir la obra. Pero la verdad es que no lo conseguí porque el tamaño de la tela era enorme y el tamaño de mis puntadas era muy pequeño. Entonces, bueno, pues ahí entendí que esta pieza pues que me iba a acompañar mucho tiempo, y fue saliendo en fases del cajón donde guardo los bordados, y la fui trabajando en fases. Esta fase, por ejemplo, corresponde al bordado de la tercera égloga de Garcilaso de la Vega, que bueno, que me gustó mucho esta égloga porque aparte que Garcilaso de la Vega era contemporáneo del Greco, Garcilaso describe un paisaje del río Tajo al cual yo acudo en la meditación creativa que a veces practico. Entonces me sorprendió muchísimo. Es un lino. Alguien está preguntando qué tela es. Es un lino. Mide 2,10 metros por 1,75 de alto. No, de ancho, 1,75 por 2,10 de alto. Y bueno, pues esta fue la segunda fase, el bordado de la égloga, que decidí bordarlo como en grisalla. Y luego ya volví otra vez al cajón y bordé la siguiente imagen, creo, que es, no, esta también es la égloga, que la situé en la parte celestial. Y luego bordé, ahí me di cuenta de cuán patriarcal y testosterónica era mi mirada, y todo estaba influenciado por referencias masculinas, ¿no? El Greco, Garcilaso de la Vega. Había estado leyendo mucho a Homero y hablaba de los rapsoda, que eran los que iban recitando versos en la antigüedad. Y bueno, pues un buen día me di cuenta de hasta qué punto, una vez más, y sin
y de manera como sin más había estado como buscando referencias masculinas permanentemente, y en ese momento me encontré con Ida Vitale, la poeta uruguaya, y ahí entendí que lo que tenía que hacer era buscar referencias femeninas. Entonces bordé un poema de Ida Vitale maravilloso que se titula Tarea, y que bueno, pues que de alguna manera como que me identificaba mucho, ¿no? con los versos de ese poema. Y que curiosamente ahora el título, el poema empieza con el verso, dice, abrir palabra por palabra el páramo. Y bueno, pues si pasas a la siguiente imagen igual se ve. Este proyecto, si os metéis en la web, hay un vínculo que va a la Casa Encendida, a la Casa Amarilla, que es una galería en Zaragoza donde se está exponiendo actualmente esta pieza, y que está sirviendo un poco como de telón de fondo, ¿no? Para una reflexión, un poco para la reflexión que ha provocado, ¿no? esta situación de encierro y la pandemia, ¿no? Y la nueva normalidad y demás en lo que es el sector de la cultura, ¿no? Y bueno, pues esta parte que veis ahora es lo que he estado bordando actualmente, o sea, durante la pandemia, durante el confinamiento, que bueno, pues supongo que a vosotras os habrá pasado pues un poco parecido, que yo estaba en shock con las cifras que daban todos los días, ¿no? Los noticiarios. Y bueno, pues hablaban de cifras, sobre todo las cifras de los muertos, ¿no? que me impactaban, ¿no? Esos números de 738, ¿no? 637, 809, ¿no? 757, 619. Bueno, de alguna manera quería como dejar constancia, ¿no? de que se habían muerto, ¿no? O sea, no quería olvidarles, pero al bordar empecé bordando unos al lado de otras, y la verdad es que las cifras se mezclan y se pierden, ¿no? Y en el fondo las cifras, cuando son tantas, no sé, una muerte es una tragedia, ¿no? Como decía Stalin, pero la de 1 millón es una estadística, ¿no? O sea que al final, bueno, no sé, eso ha sido un poco mi percepción del horror. Y bueno, pues esta pieza está ahora en exposición y, como os digo, pues está sirviendo de telón de fondo de la reflexión. ¿Veis? Como veis, están todas las cifras en la parte terrenal del cuadro, y las cifras pues se han perdido, ¿no? como unidad, y se han convertido en un mare magnum, ¿no? de números que realmente podría ser cualquier número, ¿no? O sea, podrían ser cualquier cifra de cualquier tragedia, o sea, no, ya. El poema de Ida Vitale se titula Tarea y está dentro de un poemario que se titula Trema. Lo tienes, si vais a mi página web, mariajimeno.com, y buscáis el proyecto Mi Mortaja, que es como la llamo cariñosamente yo a esta tela, porque lleva tantos años ya acompañándome que bueno, pues que a saber hasta cuándo me va a acompañar. Y ahí hay un texto, si pensáis el vínculo que hay según abrís el proyecto Mi Mortaja, os llevará al texto que explica la pieza en detenimiento, y donde encontraréis los poemas y también el link a la égloga de Garcilaso de la Vega, que es maravillosa, que también os la recomiendo. Y bueno, pues eso es lo que he estado haciendo en el confinamiento como pieza física, aparte de escribir y esas cosas. Bueno, María, hay algunas preguntas más. Yo, la verdad es que siendo las 12:30,
Sí, me imaginé que debes estar cansada y tampoco queremos agobiarte con preguntas, sino preferimos dejar abierto para volver a encontrarte en algún momento, porque realmente es un placer escucharte y tenerte aquí. Así que nosotros tenemos una costumbre de abrir todos los micrófonos y aplaudir, pero antes, vos sabés que esta cuestión de que esté yo entrevistándote no era lo que estaba pactado, tenía que estar Keke, que ha tenido un problema de conexión, así que te mandó un mensaje, perdón, ahora ponemos un mensaje que mandó un audio. Qué bueno. Sí, mil disculpas por eso. Y bueno, ponemos el mensaje y abrimos los micrófonos, así te aplaudimos y podemos dejarte. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar ahí, por estar escuchando. Y nada, ha sido un placer estar ahí con vosotras. Bueno, María, la verdad no quería que pasara esto, pero pasó. Yo tuve problemas de conectividad, tuve problemas que así es la vida, y así es la vida de las feministas, ¿viste? Que luchamos contra todo. Quería agradecerte especialmente que hayas estado, y a mí me queda el gusto de que, bueno, lo voy a ver el video, por suerte quedó grabado, es un material riquísimo para quienes investigamos, y para quienes activamos, y para quienes sentimos y pensamos este mundo desde un lugar más sensible y más para todos. Así que millones de gracias por estar, y ya te dije, el año que viene estás en Argentina, y en el próximo Para Todos estás en ida con el proyecto que quieras. Me quedaron 8000 cosas para decirte, te las voy a escribir. Gracias, y gracias a todos por seguir bancando las banderas acá en Cultura Viral, en las Cuarencharlas. Gracias, María. Muchísimas gracias, María. Gracias. No. Te aplauso. Ya vamos a... Bueno, no sé qué nada. Gracias a vosotras. Jorge falla en la comunicación interna, porque nadie quiere decir nada, le digo. Buenísimo. Gracias. Gracias. Hermoso. Bueno, les quiero agradecer a todos por haber estado acá. Creo que María ya... Acá la tenemos de nuevo. Mañana la tenemos a Becky Power, no se pierdan la cuarencharla de mañana, no me pregunten el resto de los días, porque en este momento estoy demasiado emocionada y no me acuerdo ninguno de los otros días, así que muchísimas gracias a todos. Perdonen, saben que además estoy haciendo la parte técnica también. Muchísimas gracias, vuelvo a repetirte muchas gracias, María, ya te dejamos libre para que vayas a descansar. Fue realmente un honor tenerte en nuestra charla. Adiós, chicas. Chao, muchísimas gracias.